¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en el cierre de una semana de mucho estrés financiero realmente. Se ha vuelto a disparar el dólar después de algún tiempo con cierta tranquilidad, por lo menos con un dólar libre que se movía incluso por debajo de lo que era el ritmo de suba de los precios, la tasa de inflación, pero esto ha cambiado en estos días. Y dentro de lo que es un movimiento que ya podíamos de alguna forma adelantar en el cierre de la semana pasada cuando se conocía el dato de inflación del mes de marzo, y comentábamos aquí en Mercados y Empresas que en el cierre de la semana previa ya se notaba algo más de demanda de dólares tanto en el circuito informal como en la bolsa cuando hablamos de las cotizaciones MEP y contado con liquidación. Bueno, eso se extendió esta semana hasta llegar a niveles realmente preocupantes de lo que tiene que ver con el tema de las expectativas, con el tema de las presiones inflacionarias e incluso de, le diría, la estabilidad de corto plazo, ¿no?, de las distintas variables macroeconómicas y financieras, porque el salto del dólar ha sido realmente importante, ¿no? Aquí lo ponemos en escena para que usted lo ponga básicamente en números, ¿no? Tenemos un salto del Blue, que es el que la gente en general más sigue, del 10,5% a lo largo de esta semana que cerramos el viernes. El contado con liquidación, el MEP, con números parecidos, 10 y 11% de suba. Y por supuesto esto ensanchando enormemente la brecha nuevamente con el dólar oficial, que subió 1,81%, con lo cual la brecha cambiaria ya asciende nuevamente al 95%, con todo lo que esto significa, ¿no?, desde el punto de vista de la disposición de los agentes económicos, por ejemplo, a vender dólares al tipo de cambio oficial, teniendo la referencia del dólar en los mercados financieros prácticamente niveles del doble de esa cotización. Realmente una semana muy difícil donde el gobierno, para colmo, continuó con esta idea de vender títulos públicos para tratar de moderar el alza del dólar en la bolsa. Fíjese usted lo que pasó con los bonos en dólares esta semana, que es lo que ponemos ahora en pantalla, donde ya, digamos, aparecen algunas cuestiones vinculadas con mala praxis, ¿no?, en el sentido de vender bonos a precios de liquidación, con la intención de buscar objetivos obviamente muy de corto plazo, como es, bueno, frenar la cotización del dólar bursátil y con esto incluso influir sobre el Blue. Pero tenemos caídas otra vez esta semana de los títulos públicos en dólares con legislación local, que es lo que usted tiene en pantalla, de hasta el 17% en el caso del Bonar 2030, que es el más utilizado justamente para las operaciones de dólar MEP en el circuito bursátil. Una semana, le repito, extremadamente preocupante, con incertidumbre política. Además, se suma en la mañana del viernes el renunciamiento de Alberto Fernández a lo que es la candidatura presidencial en las elecciones de este año. Es decir, que hay mucho ruido político tanto en la oposición como en el gobierno central, que, bueno, por supuesto, suma preocupación acerca de la tendencia de las variables económicas y financieras. En este contexto, el Banco Central volvió a subir la tasa de interés. Esto lo vamos a comentar enseguida, después de la primera pausa. Así que realmente un panorama muy complicado, como de alguna manera veníamos viendo, ¿no?, en términos de tendencia, lo que hemos vivido en estos días. Hacemos ahora la primera pausa en Mercados y Empresas y enseguida continuamos compartiendo algunos números más de lo que ha sido una semana muy difícil para la economía y las finanzas, y también vamos a estar con temas que tienen que ver con la marcha de la economía local. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Solicita tu tarjeta Favacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa. Con tu Favacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro. Ingresá a tarjeta-mediofavacard.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más. Más beneficios, menos trámites. Simplificate. Tiempo para crear, emprender, fabricar y trabajar. Te lo hacemos más simple para que puedas hacer lo que más te gusta. ARBA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Ahora en centrocider.com.ar podés comprar todo sin moverte de tu casa. Hierros, chapas, materiales para construcción en seco y todo lo que necesitas al mejor precio y con stock actualizado las 24 horas. centrocider.com.ar. Más simple, más rápido. Gran astillero argentino es marplatense. Y como
Como le comentaba en la apertura del programa, el Banco Central decidió subir la tasa de referencia de política monetaria a partir de lo que han sido los datos de inflación del mes de marzo y las presiones cambiarias que se han agudizado en los últimos días. La suba fue de 300 puntos básicos para lo que tiene que ver con los plazos fijos, la tasa mínima que tienen que pagar los bancos en el sistema financiero argentino. Aquí le ponemos los números básicamente. La tasa para los plazos fijos a 30 días menores a 10 millones de pesos pasó del 78 al 81% anual. Esto cuando hablamos de la tasa nominal anual. Cuando uno tiene en cuenta la reinversión de intereses, que es lo que contempla la tasa efectiva anual, bueno, esa tasa efectiva anual se va al 119%. Por supuesto, esto tiene como objetivo intentar que haya mayor demanda de pesos para colocar justamente en colocaciones a plazo a partir de estas remuneraciones. Y con eso, bueno, se evite básicamente lo que tiene que ver con compra de dólares y también presión sobre el resto de los precios de la economía, es decir, que esto tendería a tratar de ayudar a moderar las presiones inflacionarias. Pero por supuesto esto tiene efectos colaterales, como siempre hemos comentado, y el principal tiene que ver con el costo que esto implica para los pasivos remunerados del Banco Central. Esto es básicamente la deuda que tiene el Banco Central con los bancos comerciales, los bancos del circuito financiero argentino, que toman los pesos de los ahorristas y los colocan en distintos títulos del Banco Central, letras, notas e incluso pases que hace el Banco Central para retirar pesos del mercado. Fíjese usted lo que es hoy, ¿no?, el volumen de pasivos remunerados, como se llaman técnicamente a estas deudas que tiene el Banco Central con los bancos comerciales. Hablamos de un stock de deuda de más de 12 billones de pesos. De esa manera hay que interpretar el número que usted tiene en pantalla, con lo cual los intereses que se generan a partir de esta suba de la tasa de interés ya ascienden de manera mensual a 857.000 millones de pesos. Esto, por supuesto, lo que tiene que ver con, digamos, los efectos colaterales que le comentaba anteriormente, es que genera un déficit cuasi fiscal, como se llama habitualmente, porque si bien no es un déficit del Tesoro Nacional directamente, sí lo es del Banco Central, que es el brazo financiero del gobierno nacional. Pero además hay que tener en cuenta que estos 857.000 millones de pesos que se generan automáticamente por lo que tiene que ver con el devengamiento de intereses suponen emisión futura para aquel momento en que los ahorristas retiren los pesos de los plazos fijos, los bancos deban devolver esos depósitos y bueno, se cobren estos intereses que les tiene que pagar el Banco Central. Realmente la suba de tasas es una medida natural en un contexto de presión cambiaria y de presión inflacionaria, pero con este volumen de deuda que hoy tiene el Banco Central, bueno, realmente tiene efectos colaterales muy importantes desde el punto de vista de la estabilidad financiera. Cambiamos de tema, hablamos de justamente una cuestión a la que habíamos hecho referencia algunas semanas atrás, tiene que ver con el proyecto de construcción y dragado del Canal Magdalena. Esto es un proyecto muy importante que se está impulsando desde el gobierno nacional con la intención de que aquellos buques que navegan por el Océano Atlántico y quieren ingresar a la cuenca del Plata y del Paraná no tengan que pasar por puertos uruguayos como pasa actualmente. Sobre el tema conversó Javier Novoa en la semana con uno de los principales impulsores de este proyecto, el ingeniero Horacio Tetamán. Mirá, el Canal Magdalena, desde el punto de vista conceptual, es un concepto de una magnitud geopolítica muy importante. Yo no me temblaría la palabra al decir que es una de las obras más importantes de los últimos 100 años. Es, digamos, la integración de la navegación soberana nada más y nada menos que entre la cuenca del Plata y el Atlántico Sur. Hoy a veces cuando uno explica, ¿no?, que para que un barco salga de Mar del Plata y vaya a La Plata, que parecería ser una navegación absolutamente elemental, se le explica que la distribución que tenemos de navegación nos obliga a ir a Montevideo primero para después volver al puerto de La Plata, por ejemplo. A la gente le causa sorpresa de esta realidad lamentable que venimos arrastrando. Por eso la obra del Canal Magdalena, que ya había sido instalada en el año 2012 por instrucción de la presidenta Cristina y prácticamente completado todos los trámites que significan la habilitación, porque tenemos que hablar que es un canal en aguas compartidas con el Uruguay, ya había sido realizado. Entendíamos que este gobierno era una de las obras que debía haber tomado con mucha iniciativa, pero bueno, sin ir a explicaciones del porqué. Lo cierto es que finalmente y por suerte mañana, por el día, digamos, elegido por el presidente, estarían anunciando
la firma de la resolución del ministro impulsando la licitación. Que no quiere decir que se haga la obra, pero quiere decir que por lo menos se pone en marcha un proceso que Dios quiera llegue a buen puerto, ¿no? Eso te iba a consultar, con la época del año en la que nos encontramos, siendo un año electoral, ¿preocupa que pueda quedar simplemente en una firma o hay indicios de que esto se puede concretar? Mira, afortunadamente una de las primeras medidas que toma este gobierno a nuestro criterio extremadamente desafortunada, que fue el decreto 949 alumbrado allá en el día que murió Maradona, en noviembre del año 2020, que iba a contramarcha de todo lo que se supone es un gobierno que intenta recuperar la soberanía y la independencia. Parecía, y creo que era, más un decreto que hubiese firmado Macri que uno de un gobierno de estas características. Bueno, a pesar de eso, a pesar de haber sido publicado el día de la muerte de Maradona, al principio pocos éramos, después nos fuimos sumando y generó afortunadamente una gran reacción en diferentes lugares, estamentos sindicales, profesionales, cámaras empresarias, movimientos sociales, grupos políticos. Se sumaron, por supuesto, después una participación determinante del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Afortunadamente se pudo revertir. Lo cierto es que tu señalamiento es muy correcto. Debimos haber hecho esto mucho antes. Pero bueno, mejor tarde que nunca. Lo que sí también nos advierte que está claro que si esta obra no se inicia efectivamente antes del mes de octubre de este año, seguramente, y de tratarse eventualmente de una posibilidad de un cambio de signo político, seguramente va a entrar en una zona de riesgo esta obra. Esperemos que no sea el caso y que realmente antes de que termine este gobierno, al menos tengamos una medida a favor de los intereses nacionales. Así explicaba entonces el ingeniero Horacio Tetamanti, uno de los principales impulsores de este proyecto de construcción y dragado del Canal Magdalena. Bueno, su importancia desde el punto de vista estratégico y geopolítico. Estamos hablando de una obra que está presupuestada en principio en unos 40.000 millones de pesos y que tendría un plazo de ejecución de algo más de 2 años. De cualquier manera, como usted veía, Tetamanti, ponía obviamente cierta cautela con respecto a los plazos en que pueda ponerse efectivamente en marcha este proceso, al tener en los próximos meses elecciones, cambiar las autoridades políticas y ver qué importancia se le asigna a justamente este proyecto dentro del nuevo panorama político de la Argentina. Pero siguiendo con la referencia de Horacio Tetamanti a este proyecto Canal Magdalena, en el segundo tramo de la charla con Javier Novoa, el ingeniero Tetamanti nos cuenta la importancia que a su juicio esto tendría para la ciudad de Mar del Plata y el movimiento de contenedores. A tal punto que a veces no se tiene conciencia que el 80% de los contenedores de exportación que genera Mar del Plata, con lo que significa la pesca, el cordón fruto-hortícola, las empresas del parque industrial, el 80% va por ruta 2 por camión a Buenos Aires. Y a veces cuando se festeja la entrada de un barco, que es normal que se festeje la entrada de un barco a un puerto, no deja de ser barcos de los paraísos fiscales que tienen como destino ningún puerto argentino sino Montevideo. Con lo cual es evidente que estos grandes monopolios van a terminar organizándose de tal forma que los grandes buques directamente entre Montevideo y que Argentina sea un alimentador de estos puertos extranjeros desde un transporte carretero, con todo lo que eso significa, no solamente costos. O sea que yo decía justamente, ¿no?, que Mar del Plata está frente a una instancia o a dos grandes posibilidades, que es por un lado el Canal Magdalena y por otro lado la explotación offshore, que nos obliga a pensar una ciudad nueva, porque de hecho, de hacerse el Canal Magdalena y si se prospera el proyecto de costa afuera del mar argentino, es evidente que la ciudad de Mar del Plata nos va a obligar entonces a pensar, porque es evidente que una Mar del Plata en ese contexto no tiene nada que ver con la actual. Eso te iba a consultar, si bien el canal es fundamental para el país entero directamente, para Mar del Plata, si se da, cambia la matriz productiva, lo que es hasta el circular de los vehículos en la ciudad, la avenida de Circunvalación, va a ser todo totalmente distinto porque facilita mucho la salida de los buques, ¿no? Es importante la pregunta tuya, porque a veces el hecho de que haya sido el gobernador de la provincia de Buenos Aires el que lo impulsa, podría dar a entender
que era una obra que tenga un espacio en la provincia de Buenos Aires. Hay cosas que hay que tener claros. El actual gobernador, en el momento que la presidenta Cristina decide impulsar el Canal Magdalena, era el ministro de Economía, con lo cual también él en esa oportunidad se había cargado al hombro esta obra que desafortunadamente, por cuestiones que no vienen al caso señalar, no pudo llegar a buen puerto. O sea, tiene una convicción más allá de como gobernador, de la actual responsabilidad como gobernador, sino como una función de orden nacional. Es evidente que la Argentina con el Canal Magdalena desde las provincias del norte, Formosa, Misiones, Chaco y la Antártida es otro país. Pero también es cierto que la única provincia que tiene el litoral fluvial por un lado y marítimo por el otro, o sea que es una especie de provincia bilingüe, es evidente que va a tener un impacto significativo como beneficios de los económicos de esta obra. Y hay que tener otra cuestión muy importante. Mar del Plata es el primer puerto marítimo de la República Argentina, o sea que es evidente que el puerto de Mar del Plata, pensado desde la perspectiva del Canal Magdalena, es un puerto con una proyección geopolítica enormemente superior a las actuales condiciones que tiene. Te hago la última consulta, suponiendo que se dé todo bien, mañana se firma, empiezan rápidamente a trabajar, ¿es una obra que demora mucho tiempo, que se puede hacer rápidamente? Mira, es importante la pregunta, porque es evidente que es una obra que ha tenido, porque seguramente es una obra que sin lugar a duda es muy beneficiosa para los intereses nacionales, pero evidentemente debe ser una amenaza para determinados intereses que podrán ser legítimos, pero que no son los nacionales. Es evidente que ha habido un esfuerzo muy grande de sectores económicos, que seguramente no son argentinos, que ven en la Magdalena una amenaza a determinados status quo que les son beneficiarios. Pero lo cierto es que se ha dicho muchas cosas, que es una mega obra, cuando es una obra que andará entre los 250 millones de dólares, que es lo que se pierde por año solamente por los servicios que se prestan a los barcos que vienen a la Argentina desde Montevideo, que por estar en Magdalena salían desde la provincia de Buenos Aires. O sea que ahí solo en un año recuperarías la obra. Y por otro lado los plazos, hablaba de 3 años, 4 años, cuando las consultas que hemos hecho, las empresas importantes de dragado, que en este caso van a ser nacionales, que eso también es importante señalar, es una licitación nacional, porque en la Argentina tiene dragas de bandera argentina capaz de hacer esta obra, están hablando que inclusive van a ser los plazos menores a los 21 meses que están previstos. Si sos víctima de violencia de género, te brindamos contención en la línea de WhatsApp 223-542-5640. Además, ingresando en mgp.gov.ar/género, vas a encontrar asesoramiento para acceder a capacitaciones, búsquedas de empleo u obtener un crédito para tu emprendimiento. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. En OCE siempre pensamos en vos y encontramos la manera de simplificar las gestiones de pago. Desde mayo recibirás tu factura todos los meses, en tu casa o por mail. Para conocer el nuevo calendario de vencimientos, consulta el cronograma en nuestra web. Recordá, desde mayo, la factura de OCE será mensual. Toma nota. Bien, abrimos este bloque, este tramo del programa con referencia a uno de los datos que dio a conocer el INDEC de la semana, que también agrega presión a la situación cambiaria en la Argentina. Estamos hablando de la sequía, su impacto sobre las exportaciones y sobre la balanza comercial
del país. El dato que difundió el INDEC la semana habla de un déficit comercial para el tercer mes del año de más de 1.000 millones de dólares, con lo cual los números del primer trimestre quedan como usted los ve ahora en pantalla. Hablamos de un déficit en el periodo de enero-marzo de 1.290 millones de dólares, cuando, bueno, si uno compara esto contra el año pasado teníamos lo que usted tiene, bueno, justamente al lado del saldo comercial de este primer trimestre del año 2023. En el primer trimestre de 2022, Argentina presentaba un superávit comercial de 271 millones de dólares. Esto obviamente significa menos ingreso de dólares para el país, con lo cual, como es natural, ¿no?, al haber menos dólares aumentan las presiones cambiarias, como le comentaba anteriormente. Por otra parte, otro elemento importante para analizar justamente en esta placa que refleja la evolución del comercio de la Argentina en el primer trimestre del año es que esta caída desde superávit comercial hasta un profundo déficit comercial de 1.290 millones de dólares se da en el peor de los escenarios posibles, porque tenemos una caída de exportaciones del 18%, 2023 contra 2022, lo que además se conjuga con una caída de importaciones del 4,4%. Esto lo que presenta de alguna manera es el control que está haciendo el gobierno sobre las importaciones para evitar quedarse sin reservas, y a pesar de eso continúa teniendo déficit comercial. Realmente muy complejo el panorama del comercio exterior. Va a tener, por supuesto, un bálsamo durante el año, a partir de lo que se supone van a ser menos importaciones de energía que las que tuvimos durante el año 2022, pero la sequía, le recuerdo, plantea una reducción del ingreso por la cosecha del agro de unos 20.000 millones de dólares, un problema realmente muy significativo para la disponibilidad de dólares por parte del Banco Central. Volvemos a cambiar de tema y hacemos referencia ahora a obras privadas en la ciudad de Mar del Plata. Varios proyectos importantes se esperan se pongan en marcha en breve y tengan, bueno, obviamente su desarrollo en los próximos años, así que realmente interesante hacer referencia al tema. Sobre esto compartimos la charla que mantenía Javier Novoa en la semana con el secretario de Obras, Jorge González. La obra privada en Mar del Plata, en el periodo post-pandemia, viene en una curva ascendente que por suerte tiende a sostenerse más allá de los vaivenes de la economía o de la macroeconomía, como suele decirse ahora, en el país, que creo que en algún punto favorece la actividad de la construcción, porque el ladrillo, como normalmente se lo llama en la sociedad, es uno de los refugios que suelen elegir los inversores para protegerse de estos vaivenes, sobre todo cuando son tan bruscos. A partir de la decisión del intendente Montenegro, varios secretarios de gabinete comenzamos a pensar la pospandemia ya por mayo del 2020. Eso dio lugar primero a una propuesta del Consejo Deliberante de profundizar aquellas modificaciones al Código de Ordenamiento Territorial que habían sido discutidas muchas veces, que tenía una ordenanza de promoción que venía desde el año 2004 y que se había renovado durante casi 17 años seguidos, y que permitió que la industria tuviera una evolución. Hicimos un estudio muy pormenorizado en aquel momento de toda la normativa, lo llevamos adelante con la colaboración de los colegios profesionales, de la Facultad de Arquitectura, del mismo Foro de la Construcción, y terminamos haciendo esa propuesta del Consejo. Eso dio lo que se conocen hoy como ordenanza de incentivo para la industria de la construcción, con el objetivo de generar empleo genuino. Y las cifras que hoy maneja la UOCRA particularmente son de pleno empleo en la ciudad para ese gremio, con demanda de los oficios principales hoy muy saturada. De esa manera llegamos a una instancia que Mar del Plata se recuperó muy fácil o muy rápidamente, digamos, que sería lo correcto, de los niveles de construcción que tenía prepandemia, siempre rondando alrededor de los 300.000 metros cuadrados. Para llegar el año pasado a cerrar el año con más de 440.000 metros cuadrados. Eso nos puso entre el segundo y tercer lugar en el país, después de Cava, que es obviamente la de mayor desarrollo, pero no solamente con esa expectativa, sino también superando un sexto, séptimo puesto que siempre tenía la ciudad en cuanto a la estadística nacional, sino también con muy buenas perspectivas este año y que se van proyectando en los distintos expedientes que tenemos en tratamiento. Hace pocos días enviamos al Consejo 3 expedientes muy particulares
Vamos a estar enviando otra cantidad similar, posiblemente la semana que viene o en las próximas semanas, que necesitan el análisis del Consejo, algunos con emprendimientos que ya habían sido promovidos en la ciudad y que quedaron en el tiempo y que volvimos a gestionar, y otros con emprendimientos nuevos. Así presentaba entonces Jorge González, secretario de Obras del municipio, el panorama de obras en la ciudad, la referencia natural a lo que ha sido la recuperación post-pandemia. Y este dato interesante, ¿no?, que nos dejaba González, en el sentido de que durante 2022 Mar del Plata estuvo peleando los primeros puestos a nivel nacional en materia de metros cuadrados. Obviamente esto tiene que ver básicamente con el impulso de la obra privada, que decía González, bueno, está generando a nivel de la UOCRA muy buenos niveles de ocupación, pero a esto hay que sumarle, y a esto vamos en el segundo tramo de la charla de Javier Novoa con González, todo lo que se viene en materia de ciertos proyectos realmente muy trascendentes para distintas zonas de la ciudad. Sobre este tema, González nos comentaba lo siguiente. Por supuesto, la industria de la construcción es conocida como una industria generadora o motor o de movimiento para otras industrias adyacentes. Mar del Plata tiene una larga trayectoria en eso. La UOCRA lo viene haciendo hace ya varias décadas a través de su escuela de capacitación de oficios, y que todos los años nos invita a participar, y que estamos en permanente contacto para que eso también nos vaya generando empleo genuino en la ciudad. Colabora con el municipio y con la provincia y con el Ministerio de Trabajo en el contralor de las propias obras. Hoy estamos trabajando no solamente con ellos, sino también con los colegios profesionales en capacitar a los profesionales y capacitar a los obreros de la construcción para de alguna manera ir mejorando también la prestación de cada uno en esas obras, y poder protegerlos de los temas que tienen que ver con la seguridad, con la higiene en el lugar. De alguna manera ir profesionalizando, y para poder estar a la altura de lo que hoy nos están proponiendo los privados. Para finalizar, te consulto, dijiste que ya hay algunas presentaciones en el Consejo Deliberante. ¿Qué proyectos importantes se planifican para Mar del Plata? Nosotros enviamos hace unos días, previo a la Semana Santa, 3 proyectos. 2 tienen que ver con antecedentes en la ciudad, uno que venimos gestionando hace mucho tiempo, con mucha demanda por parte de los vecinos y de aquellos también amantes del patrimonio arquitectónico, que tiene que ver con la puesta en marcha de el complejo allí donde estaba el Chateau de Frontenac, con algunas modificaciones al proyecto original, que a nuestro entender beneficiosas, porque están resignando metros cuadrados, y lo que están proponiendo es una mayor altura, pero cumpliendo con todo lo que tiene que ver con la normativa de cono de sombra. La otra es otro pasivo ambiental, como lo llamamos nosotros, en la zona de lo que era la ubicación del viejo Hotel Hurlingham, a quien hemos podido seducir a los inversores para que incorporen a su propuesta algunos bienes de patrimonio que están en la parte trasera de la manzana, y de alguna manera empezar a completar la preservación de ese patrimonio con lo que con lo que se hizo en el Colegio Trinity, con lo que se hizo frente a Torres de Manantiales, con lo que se está haciendo con la Villa María en Uncani, y ese eje que termina en la costa, que con varias unidades de patrimonio también importantes allí, puede generar un recorrido nuevo en la ciudad. El otro es el Distrito de Arte y Diseño, en las manzanas que mencionaba recién, en la zona del puerto. Quizás la obra más importante que se está planteando hoy en el sector privado, que supera largamente los 120.000 metros cuadrados. Bien, y después de este panorama de obras privadas aquí en la ciudad de Mar del Plata, a partir de la charla que mantenía Javier Novoa con el secretario de Obras del municipio, Jorge González, vamos a ir cerrando este tramo de Mercados y Empresas compartiendo un video sobre el panorama de inflación en la eurozona. Esta semana particularmente Eurostat, que es la oficina de estadística justamente de la Unión Europea, bueno, justamente mostró los números de inflación para el mes de marzo, que son los menores desde febrero del año 2022, básicamente como consecuencia de la caída de los precios de la energía. Fíjese la diferencia, ¿no?, con el análisis que hacía en las últimas semanas, la anterior y esta, Gabriela Cerutti, la portavoz del Gobierno Nacional, sobre las causas de la inflación en la Argentina. La tasa de inflación interanual de la eurozona se situó en marzo en el 6,9% frente a la subida de precios del 8,5% del mes anterior, gracias a la caída de los precios de la energía, según ha confirmado la Oficina Comunitaria de Estadística Eurostat, mientras que la tasa subyacente escaló a un nuevo récord del 5,7%. De su lado, la tasa de inflación interanual de la Unión Europea se moderó en marzo al 8,3%, desde
desde el 9,9% de febrero. De este modo, las tasas de la zona euro y para el conjunto de los 27 acumulan 5 meses consecutivos de desaceleración, situándose en su nivel más bajo desde febrero de 2022. Además, en marzo de 2023, los precios de la energía de la eurozona registraron una bajada interanual del 0,9%, después de la subida del 13,7% del mes anterior. Sin embargo, los precios de los alimentos volvieron a acelerarse en marzo con un alza del 14,7%, mientras que los servicios también se encarecieron más con una subida del 5,1%, 3 décimas superiores a la del mes anterior. El gran astillero argentino es marplatense. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Solicita tu tarjeta Favacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa. Con tu Favacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro. Ingresá a tarjeta-mediofavacard.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más. Fortaleciendo el Interland, mejorando los precios para los productores, multiplicando el flujo de cargas, generando más y mejor trabajo directo e indirecto para la región. Un puerto más previsible, más eficiente, más competitivo y más operativo para satisfacer la creciente demanda del comercio internacional. Puerto Quequén, el más profundo de Argentina. Ahora en centrocider.com.ar podés comprar todo sin moverte de tu casa. Hierros, chapas, materiales para construcción en seco y todo lo que necesitas al mejor precio y con stock actualizado las 24 horas. Centrocider.com.ar. Más simple, más rápido.